7 mensajes a las iglesias que Juan les escribe a través del Espíritu, les está escribiendo. Y realmente para entender este mensaje, porque tal vez muchos se pueden relacionar, tienen varias concordancias bíblicas, pues Filadelfia, las únicas concordancias que tiene es con Isaías, que al final también terminan siendo revelaciones. Isaías termina teniendo igual sus visiones y escribe, y cuando Juan escribe el Apocalipsis, bueno, vuelve a tener esas visiones. Para serles sinceros, cuando me dijeron que a mí me tocaba este mensaje, lo leí durante mucho tiempo y no le entendía. Y es por eso que muchos no se meten a leer el Apocalipsis, ¿no? Porque es muy complicado, es difícil de entender. Y realmente ya tenía mucho tiempo. Yo le decía al pastor Luis, le dije, tenía bastante tiempo que un tema me tenía sin dormir. O sea, me aventé 2-3 días así bien cañón sin dormir, porque sí, está complicado el entender. Pero ya después me fui a la historia, y una vez que comprendemos cómo era la ciudad, qué vivía la ciudad, qué fue lo que vivieron las personas de esa ciudad, todo, absolutamente todo, ya empieza a tomar sentido. Y ya dices, no manches, pues estaba muy fácil, y uno ahí queriendo sacar un montón de conclusiones. Les digo, ya históricamente podemos entender este mensaje. Entonces, antes de leer lo que le escriben a esa iglesia, pues vamos a entrar en contexto, ¿no? ¿Alguien ha escuchado las palabras de iglesia protestante? ¿Quién ha leído de Martín Lutero? ¿Quién conoce? Se levante la mano, ¿quién conoce a Martín Lutero? ¿Quién era Martín Lutero, George? ¿O qué hizo Martín Lutero? Bueno, recuerdo, por lo que una vez leí, que intentó que la palabra fuera para todas las personas, porque las iglesias solamente los que estaban con algún cargo eran los únicos que podían leer la palabra. Él lo que hizo fue intentar que esa palabra se difundiera para todos, que cualquiera pudiera leerla en cualquier momento. Ok, ¿quién más? Eli, ¿qué hizo? O sea, ¿qué fue lo primerito? Alguien que me diga así, ¿qué fue lo primerito que hizo? Pues según yo, por lo poco que sé de Martín Lutero, según yo, revolucionó como que el cambio de la iglesia, de la mentalidad de la iglesia que tenía, ¿no? Que supuestamente en ese tiempo, como dijo George, nada más ciertas personas podían entrar al evangelio y las demás eran como unas personas que no tenían el conocimiento de lo que de verdad decía la Biblia. ¿Y qué era? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué era Martín Lutero? Eso sí no me acuerdo. ¿Tú, Lito? No. Era un sacerdote. Era un sacerdote. Y se rebeló contra la iglesia primero. Exacto. Eso era el punto al que yo quería llegar. Sí, Martín Lutero fue obispo, empezó como obispo en la iglesia católica, después lo vuelven sacerdote y lo mandan de misionero. Y cuando anda de misionero, se da cuenta que la iglesia católica empieza a vender indulgencias. ¿Qué quiere decir vender indulgencias? Que estaban vendiendo la salvación o el perdón de los pecados. Es algo que comúnmente vemos. O sea, antes Martín Lutero se enfocó principalmente en la iglesia católica, ¿no? Que era ese momento lo que estaba pasando. Pero en la actualidad, si vemos tele ya a las 11 de la noche,
¿qué pasa, no? O sea, ya salen los canales cristianos que vendiendo que parte del manto, que vendiéndote que el agua no sé qué. Y Martín Lutero eso fue lo que hizo, se rebeló, porque él dijo, pues esto no va, esto no dice la Biblia, esto no está diciendo Dios, ¿por qué esa iglesia está vendiendo eso? O sea, imagínate llegar y decir, no, es que si tú pagas, ya, tus pecados se te son perdonados. Entonces, la definición de Filadelfia es amor de hermano. Eso significa. Y ahorita vamos a ver por qué era eso de amor de hermano. Entonces, ¿por qué esta breve introducción se le llama así? Le llaman así el padre de la iglesia protestante, porque fue el que empezó a hacer, o el que revolucionó en su momento, que las cosas se hicieran tal cual. La iglesia de Filadelfia vivió algo parecido. Era una iglesia, no sé si esté bien o mal llamarlo, era una iglesia protestante. Era una iglesia que estaba llena de judíos, pero había una parte que realmente quería hacer lo correcto, que realmente tenía una fe en Jesús, un amor verdadero a su palabra. Y había otros que no estaban de acuerdo, que a fuerzas querían volver a los sacrificios, querían volver a las malas prácticas, porque según ellos no era lo correcto. Entonces imagínate, esa iglesia Filadelfia era como camino de viento, así lo voy a decir, una iglesia llena de rechazados. Pero ¿por qué eran rechazados? No rechazados porque, ay, es que mi papá me abandonó, ay, es que no, es que me vieron feo, es que no me saludaron, no. Filadelfia era una iglesia llena de rechazados porque creyeron en la verdad, porque iban en contra de todo lo demás, porque ellos realmente creyeron en Jesús. Ahora imagínate, las mismas personas, por eso digo, camino de viento, fácilmente podríamos decir que fue en su momento, se volvió como Filadelfia, porque fuimos perseguidos, los que seguimos de pie en esta iglesia, fuimos perseguidos por la misma gente que estaba aquí adentro, que decía tener las mismas creencias. Y resulta que terminaban haciendo otro tipo de actos, o ellos querían hacer otro tipo de actos. Entonces, por eso la definición, aquí lo sorprendente, y no sé si a ti te emociona, te apasiona como a mí, es cómo el Señor no se equivoca en absolutamente nada. Porque imagínate, la definición es amor de hermanos. ¿Te puedes imaginar cómo se amaban esas personas que seguían en la iglesia? ¿Cómo se protegían? ¿Cómo se tenían que estar cuidando de todos los demás? Oh manches, está cañón. Está cañón, y por eso el Padre les da ese nombre, Filadelfia, amor de hermanos. Y esta iglesia, esta ciudad era muy pequeña. Ciudad muy pequeña, muy pocos habitantes. Sale de la rama de Sardis. De Sardis sale Filadelfia. Y era un lugar muy pequeño. Muy pequeño, muy poco habitado. Porque quién sabe por qué. Ese lugar en específico sufría terremotos a cada rato. Históricamente dicen que Filadelfia en ese momento tenía edificios muy hermosos, era un pueblito, una ciudad muy padre, muy buenas estructuras, pero sufría eso. Tenía muchos temblores.
Y obviamente, pues todo se caía. Y era por eso que era muy poco habitable. O sea, la gente prefería irse a otra ciudad que no pasara eso. Porque imagínate, construir y terremoto y se cae y luego vuelves a construir y vuelve a pasar lo mismo. Entonces esa es como la pequeña introducción histórica de Filadelfia. ¿Quién me ayuda a leer? Apocalipsis 3, 7. Nada más el 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice el santo, el verdadero. ¿Quién es? Jesús. No sé por qué, pero el Padre constantemente nos está repitiendo esto. ¿Quién lo escribe? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo está diciendo? No soy yo, no es la persona que se para aquí, es el santo, es el verdadero quien está diciendo. Y menciona otra parte, que tiene las llaves, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si tú buscas las llaves de David, pues nada más está escrito 2 veces en la Biblia. En la Biblia nada más está escrito 2 veces y nada más dice así que tiene las llaves de David. Pero ¿cómo vamos a entender por qué? ¿Por qué las llaves? ¿Qué abre? ¿Qué cierra? ¿Qué dice el 8, Evo? Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, vamos con la primer parte. Nos habla de puertas y es algo que escuchamos comúnmente, es algo que al final del día la gente termina malinterpretando y utilizan esa frase de puertas a las bendiciones, ¿no? Y se avientan el típico: si Dios cierra una puerta es porque va a abrir otra y va a venir lo mejor para ti. Eso no significa. El que el Señor abra una puerta o cierra una puerta no significa que va a llegar la abundancia, que van a llegar, que esa oportunidad no era para ti y por eso va a abrir otra que es mucho más grande y mucho más bendecida. No. Ese es el primer punto que vamos a tomar: las puertas. ¿Qué dice la Biblia sobre las puertas? Porque de eso sí hay. Y quien esté escribiendo puede escribir Hechos 14, 27, Primera de Corintios, no los vamos a leer, Primera de Corintios 16, 9, Segunda de Corintios 2, 12, Colosenses 4, 3. Todos esos versículos hablan sobre puertas. Y todos, Carlota, haces tus caras por picante. Y me distrae. Y lo curioso de estos versículos es que nos da puntos diferentes. O sea, todos mencionan eso. Se abre la puerta, abre la puerta, cierra. Pero ¿en qué? ¿En qué van? ¿A dónde van esos versículos? Alguien ayúdenme a buscar. Vamos a leer uno nada más. Primero de Corintios 16, 9. Ajá. Primero de Corintios 16, 9. ¿Ya leo? ¿Qué dice Leo? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ok, ahí, Flor, pásate a segunda de Corintios 2:12.
2:12. Ajá. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Esos versículos que nos hablan de puertas, ya lo leía Flor, habla sobre la predicación. El Señor le abrió una puerta, se le abrió una puerta al Señor. ¿Para qué? Para llegar y predicar su palabra. Otro nos habla, el que leyó Leo, nos habla sobre la eficacia. Otros nos habla sobre la fe. Colosenses 4:3 nos habla igual sobre las puertas. Y ahí ya nos está hablando de oración, de dar a conocer el Evangelio. Esa es la puerta que el Señor se refiere aquí. A la iglesia de Filadelfia le están diciendo, se te va a abrir una puerta. Se va a abrir una puerta, ¿para qué? Para que tu iglesia me pueda orar, para que tu iglesia me pueda predicar, para que tu iglesia, para que todos ustedes sigan teniendo fe. Ese es el primer punto, las puertas. Les digo, no son bendiciones, no son oportunidades, al menos no como se manejan, ¿no? O como las puede manejar mamá o abuelita. O sea, sí son oportunidades. ¿Para qué? Para extender el Evangelio, para hablar la verdad. Y el otro punto dice, porque aunque tienen poca fuerza. Y con eso yo quiero que tú ya empieces a pensar en ti. Tú eres la iglesia de Filadelfia. Tú y yo somos la iglesia de Filadelfia. Un punto importante es, en todos los demás mensajes están llenos de advertencias. Que tú estás muerta, que si no haces esto, que si no haces el otro. Todo hay alguna advertencia. La iglesia de Filadelfia es la única que no recibe advertencia. Es todo lo contrario. El día de hoy el Padre viene y nos dice, yo sé que tienes poca fuerza. Yo sé que es complicado creer en la verdad. Y ahí se une el otro punto que dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El día de hoy el Padre viene y te dice eso. Tienes poca fuerza, estás cansado, estás triste, te duele. No sé en qué situación vengas, no sé por qué el día de hoy el Padre nos quería hablar de esto. Pero es lo que viene y nos dice. Yo te conozco. Además de conocer tus obras, yo conozco que estás cansado, que tienes poca fuerza. Y claro, porque es difícil, la carne se opone, vivimos varias circunstancias, pero si el día de hoy tú y yo estamos aquí, el Padre te dice, a pesar de todo, a pesar de tus dificultades, no has negado. A pesar de la dificultad, a pesar de todo, has guardado mi palabra. Y a lo mejor, y si te pones a pensar, pues sí, vas a decir, no, pues es que pues realmente me cuesta. Porque me han dicho, he leído, he escuchado, y me cuesta hacer lo que el Señor me dice. Realmente nos cuesta guardar la palabra.
Pero por eso el día de hoy el Padre nos trae para abrazarte, para decirte, ok, mira, a pesar de todo tú me sigues, tú estás aquí. Y comencé, ¿no? ¿Cuántos de aquí no hubiéramos deseado, la verdad, estar en una alberquita, irte a algún lado con amigos, con familia? Esa es la realidad. A lo mejor por circunstancias de dinero, accidentes, ya no pudiste ir. O tal vez sí fue así de no. ¿Por qué? ¿Por qué es importante estar ahí? Porque yo realmente creo y quiero seguir creyendo que voy a estar mejor, que voy a vivir mejor, dejando a un lado mis cosas, dejando mi trabajo, dejando a mi familia, dejando todo por ir y escuchar al Señor. Entonces el Señor el día de hoy, más que regañarnos, más que advertirnos, te quiere apapachar. Ponte a pensar. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias tienes que hace que tengas poca fuerza? Y a pesar de la poca fuerza, tú estás aquí. Porque quieres cambiar, porque tienes una fe que va a cambiar esa circunstancia. ¿Qué continúa diciendo? El 9. ¿Quién me lee el 9, por favor? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahí entra la parte histórica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le está diciendo a la iglesia de te voy a entregar, esos falsos judíos van a venir y se van a postrar? Por eso, porque eran perseguidos. Era una iglesia perseguida. Y no con eso estoy diciendo, ay, ahorita los falsos que estén aquí o los falsos que vienen mañana van a venir y se van a arrodillar ante ti. No. Quedémonos con que el Señor está viendo que realmente estás creyendo en la verdad. Que realmente estamos haciendo la verdad, haciendo lo que Él nos pide. Y eso de bueno, los que mienten, yo haré que vengan. Eso es lo que el Padre quiere, más que verlos ahí arrodillados y ¡ay, qué bueno! Es una enseñanza de que tú y yo podemos enseñar la verdad. Tú y yo, con nuestros actos, con nuestras palabras, esa gente que tiene malas prácticas, que utiliza el Evangelio para otro tipo de cosas, llegarán a nosotros, llegarán a Jesús. Y si el Señor así lo quiere, nos va a utilizar para enseñarles la verdad. Continúa diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es la otra parte que el Señor quiere el día de hoy. El Señor quiere guardarnos a la hora de la prueba. Ahorita el Padre ya te está diciendo, ok, cumples
con mis 3 requisitos. Tienes poca fuerza, guardas mi palabra y no me niegas. ¿Para qué? ¿Para qué te va a servir? Para eso. Para que cuando llegue la hora de la prueba, tú y yo estemos guardados. Tú y yo estemos protegidos. Para cuando llegue la destrucción, para cuando lleguen los problemas, ya no te invada lo que el día de hoy te trae de esa forma. Para que tú puedas decir, yo estoy guardado, el Padre me protege, la situación que está pasando es complicada, pero yo confío. Que realmente podamos estar tranquilos. Eso significa que el Padre te esté guardando, que puedas vivir tranquilo, que no caigamos en la tentación, que no terminemos accediendo a esa prueba, porque obviamente también va a depender de nosotros. ¿Qué tanto crees? ¿Qué tanto guardas? Porque al momento que nosotros llega la prueba y accedemos a la prueba, no estamos guardando su palabra, estamos de acuerdo. Y al momento de hacer lo contrario, lo estamos negando. Es como decir, pues, todo lo que me estás diciendo es mentira. O sea, no te estoy creyendo nada. Por eso termino yo haciendo lo contrario. Esa es la importancia de guardar la palabra. El Padre, si tú guardas su palabra, el Padre te va a guardar, te va a proteger, te va a cuidar a la hora de la prueba. Porque la prueba llega en cualquier momento, no se nos avisa, no te dicen, oye, ahorita ponte atento, porque ahí te va. Va a llegar en cualquier momento. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Ahí nos vuelve a decir, retén, guardar, retén, aprender, hacer. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es tu corona? ¿Cuál es tu corona, Antonio? ¿A qué corona se refiere? A la vida eterna. Vida eterna. ¿Todos coinciden que la corona es la vida eterna o no? Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Era lo que yo te decía cuando yo leía la parte histórica, y yo dije, bueno, tú lo lees, ahorita lo leemos así, ¿no? Bien práctico. Ay, sí, una columna. ¿Qué es una columna? Así, esto. Pero, ¿qué les dije? Que esa ciudad que sufría. Terremotos. No manches, imagínate cómo. Yo no sé, a la vez ya ni tratas de entender, ¿no? Cómo es que todo termina coincidiendo, perdón. Esta ciudad sufre terremotos, la iglesia cada rato se está cayendo, y el Padre llega y le dice a esa iglesia, yo te voy a hacer columna, tú vas a ser esa columna de esa iglesia. Realmente tú y yo nos sentimos columnas de la casa de Dios, de esta casa de Dios. Esa es la promesa
que el día de hoy el Padre te trae. Yo te haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrás de él. ¿Eres columna de tu hogar? ¿Eres columna de tu familia? Si no, o tú creías que no, el Señor hoy viene y te dice eso. Yo te haré columna. Y si no hay columnas, ¿qué pasa? Se cae, se derrumba. Simplemente no se podría ni construir porque no hay columnas. ¿Qué construyes? ¿Para qué estás sirviendo? ¿Realmente estás edificando? ¿Realmente edificamos el lugar donde nos paramos? ¿Realmente hoy alguien puede decir, no sabes qué, fulanito de tal es una de las columnas más fuertes de la iglesia? Y no es para levantarnos nuestro grito. ¿Realmente el Padre puede decir eso de nosotros? Eres columna. Porque si tú, el día que tú decidas renunciar a esto, el día, nada más imagínate, eres columna, ¿te lo creas o no eres columna? Imagínate, si el día de hoy tú decides largarte de este lugar, ¿qué va a pasar? Todo lo que tienes construido arriba, ¿qué va a pasar? Porque tú y el Señor son esa columna. Y no estoy hablando de, ay no, si yo me voy esta iglesia se cae. No. Todo el avance que llevabas, todo lo que el Señor te regala, todo lo que el Señor nos ofrece, ¿qué le va a pasar al momento que tú lo niegues? Y podemos llegar y ver a gente que ya no está en una iglesia y decir, no manches, a ellos les va súper chido, ganan súper bien. No, yo también me voy a ir para irme a otro país a trabajar porque triunfan. Realmente, tú y yo, que somos conocedores del Señor, ¿realmente crees que vamos a lograr ese tipo de cosas? Y para terminar, yo leí una frase y realmente espero que la guardes. Dice que tu debilidad, la debilidad lleva a la dependencia al poder de Dios. Mientras más débiles seamos, más poder vamos a recibir de Dios. Más ayuda vamos a tener de Dios. Entonces, ¿puedes ayudar a cerrar tus ojos, por favor?